de Dios, en la casa de adoración al Señor. Y hemos pasado una semana muy hermosa, muy importante, eh, sobre todo los que fuimos por allá a esa gran salida de los bautismos, ¿no? Claro que ustedes también, seguramente me imagino que estuvieron de rumba en su casa. Bueno, pero hermanos queridos, la experiencia que tuvimos allá en Mesitas fue muy hermosa. Tuvimos la oportunidad de bautizar 12 hermanos. Imagínense, yo nunca había hecho semejante proeza. Jamás. Pero estamos muy contentos, hermanos, porque verdaderamente, pues estamos predicando la palabra del Señor. Y cuando predicamos la palabra del Señor con fidelidad, pues ella trae eso, ella da su fruto, ¿cierto? Dice que ella hará todo aquello para lo cual fue enviada. Bueno, hoy tenemos, hermanos, un tema que lo vamos a dividir en dos partes, en dos capítulos o dos temas. El tema general es la historia de la Navidad. Y el tema número 1 es ¿por qué Jesús nació en Belén? Entonces, pues cualquiera diría, pues uno puede nacer en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Sandra nació en Bogotá? No, pues, pudo haber nacido en Girardot o en España, ¿cierto? Pero no es así, hermanos. ¿Por qué Jesús nació en Belén? Vamos a mirar eh, lo que la palabra del Señor nos enseña. Ya ustedes leyeron, pero vamos a repasar de nuevo el pasaje que está en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 16 y poco a poquito pues iremos comentando algunas cosas. Lucas 2, 1 al 16. Recuerden, hermanos, que yo les he dicho a ustedes, cuando se da la primera cita y la leemos, la primera cita bíblica y la leemos, no cierre su Biblia, porque a veces tenemos esa costumbre, ¿no? Leemos y cerramos y después para volver a buscar a dónde era que estábamos. Entonces, no cierre su Biblia. Lucas 2, 1 al 16. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. O sea, ahí está contestada la pregunta. De pronto no la identificamos. Ahora regresamos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermanos, aquí nosotros encontramos algo muy importante. María estaba desposada con José. La Biblia no nos habla de un noviazgo. Por eso ustedes verán que en las iglesias reformadas no se usa eso. No se usa el asunto del noviazgo. Eh, la Biblia no nos habla de un noviazgo, sino de un compromiso. Un compromiso. Y resulta que es que el noviazgo se presta pues para muchas cosas, ¿cierto? Y que trae muy malos resultados la mayoría de las veces. Porque entonces muchos novios, por ejemplo, dicen, bueno, la niña fulana de tal llegó de Bogotá y llegó a Armenia o a Medellín con su novio. Llegó
con su novio. Pero resulta que ya no es su novio, ya es su esposo, ya están durmiendo juntos, ¿cierto? Y entonces esto de presta, hermanos, para toda clase de irrespeto, toda clase de cosas, pero los que estamos estudiando la palabra del Señor sabemos que esto es muy serio. Y los que han estado con nosotros, los que estuvieron en el matrimonio, en el último matrimonio que realizamos aquí con el hermano Emanuel, escuchamos también lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos, el matrimonio es tan serio, tan delicado, tan grande, tan profundo, que es comparado nada menos con la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, hermano, no, la gente en el pecado ha convertido esto de un compromiso serio, lo ha vuelto una cosa totalmente pecaminosa. Por eso nosotros encontramos aquí que María, su mujer, estaba desposada, lo cual quiere decir comprometida, comprometida. Ellos no andaban juntos, ellos no salían de Nazaret o por allá a paseos al río, nada de esas cosas. Porque era un compromiso delante de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, era muy serio para con sus padres también y para con toda la familia. Bueno, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño. Por esto es que se dice, hermanos, que Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre es una época de invierno. Es una época de invierno y los pastores no salían con sus rebaños en el tiempo de invierno. Entonces nació en otra época del año, en otros meses, pero menos en diciembre. Lo que pasó es que a un sacerdote por allá se le ocurrió decir que era diciembre y que era 24 en la noche y ya eso se quedó así. Y la Iglesia Católica promulgó eso y enseñó eso, y nosotros como cristianos que tenemos en nuestra mano la Biblia, nos tragamos ese cuento de que Jesús nació el 24 de diciembre y se hace fiesta y voladores y todas esas cosas. Y hermanos queridos, no, eso es un engaño total. Nadie sabe en qué fecha nació Jesús, porque solo podemos decir en lo que la Biblia dice. ¿En dónde nació? Nació en Belén. ¿En qué fecha? No sabemos. No sabemos, hay algunas fechas aproximadas. Bueno, entonces, porque los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso sí es importante, hermanos. Allí es donde nosotros debemos poner todo el énfasis. ¿Quién fue el que nació? Nada menos que el Salvador del mundo. Eso es lo importante, la fecha no es importante. La fecha no es importante, hermanos. Es importante el acontecimiento. ¿Quién fue el que nació allí? Porque todos los días nacen muchos bebés en el mundo, ¿cierto? Pero el nacimiento de este niño, hermanos queridos, fue el que dividió la historia del mundo. Bueno, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo importante. Esto servirá de señal
y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bueno, entonces continuamos con la pregunta: ¿por qué Jesús nació en Belén? Y resulta, hermanos, que ya Lucas, el escritor de este evangelio, pues nos contestó la pregunta. Él ya dijo por qué Jesús había nacido en Belén. En los versículos 1 al 3 dice que es que en esos días precisamente había salido un edicto de parte de Augusto César en el cual se ordenaba que todos los que estaban bajo el dominio del Imperio Romano tenían que ser censados, empadronados, para lo cual tenían que presentarse en su lugar de nacimiento. Entonces resulta que José era de la familia de David y David era de Belén. Y entonces allá había nacido José, era de allá. Y por eso él tenía que trasladarse de Nazaret a Belén para ser empadronado, para ser censado. Recuerde que empadronamiento es lo mismo que censo. Bueno, él tenía que presentarse allá. El propósito del emperador Augusto César al sacar este edicto era ponerle más impuestos a las personas que pertenecían a su reino, con el fin de llenar las arcas del Imperio Romano y aumentar su dominio sobre la tierra. Entonces aquí nosotros, hermanos, vemos que el hombre pecador, el hombre ambicioso, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, lleva sus planes, los va llevando según sus propósitos y los va llevando adelante, pero no se da cuenta que por encima hay un Dios que lo gobierna todo. Amén. Un Dios que ha diseñado el mundo y que ha dado un decreto para cada acontecimiento que ocurre en este mundo. Entonces, eso era lo que pretendía Augusto César. Entonces José y su esposa María, que estaba encinta, tuvieron que hacer este largo viaje a riesgo de la vida del bebé y a riesgo de la vida de su madre María. Imagínense ustedes caminando por un desierto a pie y a lomo de camello. Eso es cosa muy grave, ¿cierto? Ahí pudo haber muerto María, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos, Belén era una ciudad pequeña que estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Y José y María, como todos los demás, tenían que registrarse porque tenían que contribuir económicamente con el poderoso Imperio Romano y tuvieron que hospedarse en un establo porque ya no había lugar para ellos en el hotel de la ciudad, en el mesón. Entonces no encontraron ya lugar allí. Y entonces nosotros decimos, bueno, vea, si se hubieran afanado un poquito, si se hubieran venido el día anterior, entonces seguramente que se habían acomodado bien en el hotel, habían sido bien atendidos y las cosas no hubieran sido tan graves. Hermanos, todo esto estaba dentro de los planes de Dios. Todo estaba dentro de los planes de Dios. La llegada esa noche, a la hora que llegaron,
ya estaba copado todo el mesón, el hotel, ya no había lugar, todo eso estaba dentro de los planes de Dios. Y ocurrió precisamente que en la misma noche en que ellos llegaron a Belén, María dio a luz a su hijo Jesús, el Salvador del mundo. Si analizamos la historia desde el punto de vista humano, recordemos, hermanos, que en este mundo van, digamos así, dos designios. Podemos hablar de eso, ¿no? Uno es el designio de los hombres. Yo hago planes, ustedes hacen planes, los hombres hacen planes, la sociedad, los empresarios, la gente que está en el mundo haciendo negocios y haciendo todas sus cosas, pues para ir adelante y cada día hacerse más poderoso y más lleno de plata, o por lo menos conseguir lo que quiere conseguir. Esos son los designios del hombre. El hombre va para adelante con sus planes, con sus proyectos, con sus propósitos, y la mayoría de ellos ni siquiera dicen, como dice el apóstol Santiago, ni siquiera dicen si Dios quiere. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces no decimos si Dios quiere, sino que, bueno, nosotros tenemos un viaje planeado para el 27, 28 de diciembre y nos vamos para Armenia. Si Dios quiere. Si Dios quiere, hermanos queridos, pero no, la gente no. La gente hace sus planes, la gente hace sus cosas, pone sus proyectos, y entonces cuando fracasan, entonces maldicen, se rascan la cabeza y hasta se suicidan algunos. Entonces, hermanos queridos, es porque no se cuenta con el amo y Señor del universo. Pero Él es el que gobierna este mundo. Entonces, hermanos, si analizamos la historia desde el punto de vista humano, es Augusto César, el emperador romano, el responsable de que Jesús haya nacido en Belén, debido al edicto promulgado por él, el cual fue emitido justamente en el tiempo en que María se le cumplían los días de su alumbramiento. Pero la palabra inspirada por Dios, que es esta bendita palabra que tenemos acá y que muchos la menosprecian y no la creen y no la leen y no les gusta, porque aquí hay muchas cosas que al hombre no le convienen. Hermanos, ¿se recuerdan cuando el Señor Jesucristo comenzó allá en el Sermón del Monte? Él comenzó a predicar y a decir: bueno, amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen y os persiguen. Y esos judíos estaban furiosos. ¿Cómo así? Este es un loco. ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos y que tenemos que amarlos también? No, este tipo hay que matarlo desde el principio, ¿cierto? Desde el principio, porque Jesús comenzó a decirles: si alguno te quita la túnica, regálele también la capa. ¿Eso quién lo hace, hermanos? Ni nosotros los cristianos. Ni nosotros los cristianos lo hacemos muchas veces, ¿cierto? Pero, hermanos queridos, ese es el Dios. Ese es el Salvador. Ese es el hombre único que pudo haber pisado este planeta Tierra. Jesús, hermanos queridos. Pero resulta que el hombre hace sus planes. Entonces, sin saber lo que el Señor ha dicho desde la eternidad. Y en este libro tenemos la palabra del Señor, la que Él ha dicho desde la eternidad. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Hermano, pues lo vemos cumpliéndose todos los días, ¿cierto? Lo vemos cumpliendo y se ha cumplido en nuestra vida. En la vida de cada persona que ha creído en Él, pero que ha creído de verdad. Porque como hablamos esta mañana en la clase, el mundo está lleno de creyentes, ¿cierto? Hay por todas las congregaciones y todo el mundo es creyente. Los católicos son creyentes, los carismáticos son creyentes, los testigos de Jehová. Los únicos que dicen que no son creyentes son los que se declaran ateos.
Y entonces ellos dicen, yo gracias a Dios soy ateo. Entonces, hermanos queridos, todo el mundo es creyente, pero ¿qué clase de creyente? Por allá por San Juan 5:24, que Margie lo sabe de memoria y también Sandra. No hay que ir mirando a Margie solamente. Ustedes lo saben de memoria porque ustedes hicieron el curso conmigo, ¿cierto? Mi creimiento en Cristo. ¿Y cómo es que? Ah, vea este señor, véalo, ahí con carita de yo no fui. Él también lo sabe de memoria, ¿sí o no? Lo vamos a decir. Juan 5:24. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 5:24. De cierto. Mire, ahí se dicen dos cositas, solo dos cositas, hermano. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces todo el mundo dice, no, pues yo he oído la palabra, yo la escucho aquí todos los domingos. ¿Sí ven? Porque tomamos las cosas de una manera superficial. Pero no es eso lo que está diciendo aquí la palabra. El que oye mi palabra con el alma, el que le abre los oídos de su alma a la palabra del Señor, para que esta palabra penetre profundamente en su vida, en su alma y produzca un efecto positivo para toda la eternidad en su vida. Eso es oír la palabra y cree la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Y entonces dice, no, yo creo en Dios y María Santísima. Yo creo en los santos, yo creo en todo, creo en el médico, ese médico es muy bueno y me va a sanar. Y entonces creemos en Mahoma o en el Papa es mi líder o no, creemos en cualquier cosa, hermanos, ¿cierto? Entonces todos creemos, pero hermanos queridos, ¿saben ustedes qué es creer al que me envió? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Esto vea. Vea, la mayoría de los cristianos no creen en esto porque toman pedacitos de la Biblia, lo que les conviene, pero todo el mensaje que está contenido en este libro no lo creen, lo desprecian, lo discuten y dicen, eso no es lo que quiere decir allí. Hermano, eso pasa con los cristianos, no con los verdaderos, con los cristianos, de los cuales está lleno este mundo y de los cuales están llenas las congregaciones. Hermanos queridos, creer es creer en la palabra total de Dios. Aquí está. Y aquí están las revelaciones, aquí están las profecías y aquí están los decretos de Dios, los cuales el Señor los dio desde la eternidad. Oiga, hermano, todo lo que ocurre en este mundo lo dictó Dios, ya está dictado. Ahí está, léalo nomás, léalo y créalo. Pero aquí están los decretos de Dios. Entonces, hermanos queridos, la palabra del Señor, inspirada de Dios, nos dice una cosa muy diferente de lo que creía César Augusto. Porque todos sabemos que por encima de cualquier gobernante de este mundo está la soberanía de Dios. Dios gobierna el mundo, aunque la gente no crea. Entonces la gente dice, si Dios gobierna este mundo, entonces ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué matan a los niños? ¿Por qué los violan? ¿Por qué hacen tantas cosas? Porque Dios gobierna el corazón del que quiere que Dios gobierne su corazón. No, la gente no quiere que Dios gobierne su corazón. La gente quiere gobernarse a sí mismo porque se ha declarado que él mismo es su propio Dios. El hombre mismo es su propio Dios y no le da cabida a la palabra de Dios en su corazón. Entonces está gobernando su propia vida y está bajo el príncipe de este mundo que no es Dios. ¿Quién es? El príncipe de este mundo perdido, de este mundo incrédulo, de este mundo rebelde, de este mundo malo. Este mundo malo es gobernado por el diablo, por Satanás, ¿cierto? Pero los que deciden abrirle su corazón a Cristo, los que deciden creer en esta palabra
y no discutirla, sino aceptarla, amarla, vivir por ella y por medio de ella vivir para Cristo, entonces no pertenece a este mundo. Recordemos eso, porque muchos dicen, bueno, entonces, ¿por qué ocurren tantas cosas? Pues porque ellos están gobernados por el príncipe de este mundo, porque ellos no quieren obedecer a Dios, porque ellos no creen en esta palabra. Entonces, hermanos queridos, ese no es el mundo de Dios. Ese no es el mundo de Dios. Y por eso ocurren crímenes, violaciones, mentiras, estafas y todo lo que sea, porque el mismo mundo se destruye a sí mismo. Ellos mismos se engañan, ellos mismos se matan, ellos mismos se odian. Ese es el mundo en que vive la gran mayoría de la gente. Pero el que quiera escapar de ese mundo, viene a este mundo, hermanos. Viene a un mundo nuevo, a un mundo que ha sido comprado por el Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el mundo, esa es la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre en la cruz. Entonces, hermanos queridos, por eso es que allá afuera ocurren muchas cosas, violaciones, muertes, crímenes y de todo. Pero una cosa que nosotros podemos hacernos una pregunta es, bueno, en una noche por ejemplo, en una noche de estas, que mataron por allí no sé cuántas personas y que por allí atracaron y que por allí también mataron otra cantidad de personas, entonces uno va a investigar y qué estaban haciendo esas personas que mataron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la zona rosa. Así que la llaman la zona rosa o la zona roja. La de aquí. Esa parte de aquí, de 1 de mayo de la Boyacá para arriba, ¿cierto? Bueno, ahí estaban dándose la gran vida, tomando, bailando, engañando, adulterando, engañando a su esposa, emborrachándose y llegan unas mujeres allá bien bonitas, bien queridas y le dan escopolamina y hermano, hasta ahí llegó, le robaron todo lo que tenía. Esos son los que mueren todos los fines de semana en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todas las ciudades, a donde escuchamos nosotros que un cristiano, un verdadero hijo de Dios está metido por allá. Y que le ha pasado alguna cosa de esa, no le pasa eso, hermanos, porque nosotros estamos orando al Señor, nosotros el día sábado estamos preparándonos para venir a la adoración al Señor. Eso es lo que hace un cristiano verdadero está preparándose, leyendo la palabra y dice la palabra, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso se cumple, hermanos queridos, eso se cumple. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, pero volvamos al cuento. Muchos siglos antes de que este acontecimiento tuviera lugar, uno de los profetas menores en el pequeño país de Israel había dado a conocer la más grande profecía que se haya podido escuchar en este mundo y que la encontramos en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Por eso les digo, no cierren su Biblia. Miqueas. ¿A dónde estará eso de Miqueas? Yo no sabía que había un libro que se llamaba Miqueas. El libro es muy raro, ¿cierto? Dicen algunas personas, ¿cómo así que Miqueas? ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata eso? ¿Ah? ¿Eso con qué come? Hermanos, Miqueas. ¿A dónde queda Miqueas? Vea, tiene que aprenderse los libros, el orden de los libros de la Biblia. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Ahí encontré. Ahí llegué, ¿sí ven? Pero tiene que aprenderse el orden de los libros de la Biblia para que usted lo encuentre rápido. Entonces, hermano, Miqueas 5:2. Mire la profecía que dio este profeta que está entre los profetas menores, pero que no es menor que Isaías porque sea de menor importancia, no, sino porque estos profetas que son llamados menores es porque escribieron más poquito. Los libros de ellos son más pequeños, por eso se les llama profetas menores. Pero este profeta, un gran profeta en Israel, dijo las siguientes palabras: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y escuchen, hermanos, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ah, ¿cómo la ven, hermano? Ah, esa profecía la había dicho Miqueas hacía muchísimos años, y se cumplió en ese momento cuando María viajó de Nazaret a Belén. Por eso María y José no llegaron ni un solo minuto tarde. Ah, que si hubieran venido ayer, habían alcanzado posada en el mesón. No, señor, los planes de Dios no eran así. Dios lo había decretado y entonces todo cuadra. Las personas van haciendo su trabajo, van haciendo sus planes y todo se va cumpliendo. Entonces, lo que el profeta Miqueas había dicho, que es palabra de Dios, se fue cumpliendo, hasta que se cumplió esa noche y ellos llegaron y no encontraron lugar en el mesón y tuvieron que ir a un establo y allá nació Jesús. Entonces no fue por el decreto ¿cómo se llama? De Augusto César. No, no fue por el decreto de Augusto César. Bueno, la palabra nos muestra una vez más que antes de que salga un edicto, escuchen esto, hermanos. Permítame, yo tomo agüita acá porque me estoy como emocionando mucho, ¿cierto? Bueno, la palabra del Señor nos muestra una vez más que antes de que salga un edicto de cualquier gobernante de este mundo, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, el que gobierna todos los imperios del mundo entero desde la eternidad, ha emitido sus edictos para cada acontecimiento que ocurre en este mundo. ¿Usted por qué es usted y por qué nació donde nació? ¿Y por qué nació de la familia que usted nació? Dios lo decretó desde la eternidad. Así usted lo crea o no lo cree o no lo quiera creer. ¿Por qué usted bajito es alto, tiene ojos azules, es un indio? Porque así lo decretó Dios. Dios lo quiso así, hermanos queridos. Y ese es el Dios omnipotente y poderoso que todo lo ha trazado. Él ha trazado los planes para todo lo que ocurre en este mundo, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo, el Dios eterno y poderoso, Él es el Señor de la historia. Él fue quien determinó los límites del imperio romano y fue Él quien determinó que un día particular y en un lugar particular ocurriera la encarnación de su Hijo. Jesús no podía nacer en otro lugar. Ya estaba escrito, estaba dicho por Dios y Dios tenía un plan que lo vamos a ir desarrollando más. Y vamos a ver qué más nos cuenta la palabra del Señor. Pero ahí vemos cómo el plan de Dios desde la eternidad se va cumpliendo. Se va cumpliendo, hermanos. Así el hombre sea malo y remalo, incrédulo y se rebele contra Dios y no crea en la palabra de Dios, hermanos, los planes de Dios se cumplen. Los planes de Dios se cumplen en su vida, en la vida del creyente y en la vida del incrédulo. Se cumplen los planes de Dios porque entonces Dios no sería Dios. ¿Cierto? Si Dios falla en una profecía, si Dios falla en una palabra que Él dijo desde la eternidad, entonces no sería Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, hermanos, pero cualquier hombre incrédulo podría decir, ¿no? Como hay tantos que discuten y que dicen y que ponen en duda la palabra del Señor. Entonces cualquier hombre incrédulo podría decir, ¿y qué tal si el edicto de Augusto César se hubiera emitido una semana antes? Piensan ellos, ¿qué habría pasado? ¿Y qué tal si hubiera sido una semana después? ¿Qué habría pasado? ¿Y qué tal si José se hubiera enfermado a la hora de salir?
¿Y qué tal si María hubiera dado a luz en el camino? Eso lo puede pensar la gente, ¿cierto que sí? Entonces la palabra profética de Dios no se hubiera cumplido, hubiera quedado sin cumplimiento. Pero hermanos queridos, es Dios quien desde la eternidad ha ordenado ese magno acontecimiento antes de que César Augusto emitiera su edicto. ¿Por qué Maduro está allá en Venezuela? Porque Dios no lo ha querido bajar de allá. ¿Por qué Petro está aquí? Porque Dios no lo ha querido bajar de ahí, ¿cierto? Y así cada cual, presidente bueno o malo, Dios lo colocó ahí. No vayamos a creer que son coincidencias y que aquí vienen los políticos y entonces pastor y yo vengo a ver cuántos votos me puede dar usted porque estamos en tiempo de elecciones y tenemos que luchar contra la injusticia de este mundo. Pero hermanos, ¿cómo vamos a luchar contra la injusticia de este mundo si nosotros mismos somos injustos? Nosotros tenemos que luchar es contra el pecado que mora en nuestro corazón, contra la incredulidad, contra la desobediencia. Nosotros tenemos que tomar este libro, hermanos queridos, y someternos a él y creer en él y vivir por él, vivir para la gloria de Dios. Si es que verdaderamente nosotros somos creyentes, si es verdad que somos creyentes, porque es que ser creyente no es decir yo creo. Entonces, todos los acontecimientos de este mundo han sido decretados por Dios. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿por qué Dios eligió esta pequeña ciudad para que naciera su hijo allí? Y la respuesta es que esa era la ciudad donde había nacido el rey más grande de Israel, el rey David. Desde muchos años atrás, la casa de David había quedado olvidada porque la sucesión de reyes que habían subido al trono después de David alejaron al pueblo de Israel, lo alejaron de Dios. Pero llegó el tiempo cuando Dios, en el que Dios tenía determinado y le dijo, bueno, hasta aquí. Ahora les van a ser el rey. De ti me saldrá el rey, el que gobernará, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Esa era la profecía de Miqueas. Ellos habían alejado al pueblo de Dios, pero llegó el tiempo en que Dios restauró su casa, haciendo que ocurriera allí el acontecimiento más grande de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios, el cual no nació un segundo antes ni un segundo después de lo establecido por Dios. Cuando usted piensa hacer un negocio y usted lucha y batalla y no come y no duerme y corre y mira y se enoja y el negocio no le da, ¿qué hace? Pues no, Dios no quiso. Sencillamente no fue la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer este trabajo, voy a hacer este negocio, voy a hacer este viaje y me voy para tal parte, pero nunca cuenta con la voluntad de Dios? Y ese negocio o ese viaje no se le da. Y después no nos detenemos a pensar, hombre, ¿vería que no fue la voluntad de Dios? Pues no fue la voluntad de Dios. Sencillamente no fue la voluntad de Dios. Hermanos, allí en los campos de Belén, el cielo se iluminó aquella noche y se vio el gran despliegue de la gloria de Dios. La historia nos cuenta que los pastores tuvieron un gran temor, pero el original griego nos dice que ellos quedaron sobrecogidos de temor, o sea, llenos de terror, porque de repente apareció en el cielo una multitud de las huestes celestiales. ¿Y saben quién puede contar todos esos ángeles que aparecieron? Nadie, hermano, porque son millares y millares y millares y millares de ángeles que aparecieron allá en el cielo, hermanos, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Y hermanos, la buena nueva que ellos anunciaron fue esta: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hermanos, ¿cuántas personas ignoran y no quieren aceptar esto? Y pasan por este mundo, sea que sean prósperos o que no les vaya bien, sea que hayan tenido éxito en sus trabajos o en sus hogares o en sus negocios, pero finalmente se despiden de este mundo y no se dieron cuenta que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo triste, que mucha gente, pero hermano, muchísima gente, está partiendo de este mundo todos los días, están muriendo. Y no se han dado cuenta que el Hijo de Dios vino a pagar por él o por ella en esa cruz para que no fuera la condenación eterna, para que esa persona no fuera la condenación eterna, pero de nada le valió. De nada le valió. ¿Por qué? Porque es que este libro no tiene valor. Este libro no importa. Lo que dice aquí fue escrito por los hombres. Eso lo escribe cualquiera. Este es un libro como cualquiera, pero nunca se introducen a leer la palabra del Señor. Y como dijo, hermanos, en una ocasión, habían dos abogados que eran compañeros. Dos abogados trabajan en la misma oficina. Y el abogado cristiano, había uno cristiano y el otro incrédulo. Y el abogado cristiano todos los días le hablaba de Cristo a su compañero porque eran muy amigos, se querían mucho, se ayudaban, caminaban juntos y todas esas cosas. Y él siempre le hablaba de Cristo y siempre le hablaba de Cristo. Y el otro pues no lo sacudía así porque como era tan buen amigo y como le prestaba favor y todas las cosas, de pronto dinero, de pronto lo cubría en el trabajo, cosas por el estilo. Entonces el incrédulo se aguantaba al cristiano. Y el cristiano, háblele de Cristo, y háblele de Cristo, y háblele de la palabra de Dios. Hasta que un día ese dijo, no, hermano, usted me tiene cansado con eso. Usted me tiene cansado, ya mejor yo ya no sé qué voy a hacer con usted. Yo ya no lo soporto, hermano. Yo lo soporto a usted porque usted es buena persona, porque usted me ayuda, pero es que usted sí molesta con ese mensaje, hermano, con las cosas. Entonces le dijo, bueno, hagamos una cosa. Le dijo el cristiano, hagamos una cosa. Hágalo por una sola vez en su vida, por una sola vez en su vida. Y si en su vida no pasa nada, le prometo que nunca volveré a hablarle de Cristo. Y el otro dijo, no, pues así está fácil, listo, vamos a hacer el negocio. Y entonces usted le va a decir a Dios, se va a ir para su casa y se va a arrodillar y se va a humillar delante de Dios. Haga de cuenta que usted es creyente, usted es un incrédulo. Pero haga de cuenta que usted es creyente, es el negocio que vamos a hacer. Y usted va a su casa y se arrodilla. Y en el único momento de su vida, que sea ese el único momento de su vida, cuando usted hace algo con verdadera sinceridad. Usted no lo hace hipócritamente. Usted no lo hace para salir del paso. Usted no lo hace para cumplirme a mí. Hágalo y dígale, Señor, yo quiero creer en ti. Yo me humillo delante de ti. Yo creo que tú existes. Yo creo que tú eres el Dios, el poderoso, el Salvador del mundo, el que vino a salvarme, pero díganlo con todo su corazón. Y si no pasa nada en su vida, tranquilo, no volvemos a hablar del asunto. Pero tiene que ser sincero. Usted a Dios no lo puede engañar. Y el otro dijo, está bien, porque el otro no creía que había Dios. El otro no creía que las cosas podían, pues digamos que nada podía pasar. Entonces, sí, el hombre muy honesto se fue para su casa, hizo exactamente lo que su amigo cristiano le dijo y fue y se arrodilló en su casa. Fue y se arrodilló allá en su cuarto él solo y le dijo, Señor, yo creo que tú eres Dios.
Yo creo que tú viniste a este mundo y enviaste a tu hijo a morir por mí en una cruz para salvarme, y yo quiero creer en este momento, y en este momento me quiero arrepentir y te pido perdón de mis pecados, Señor, para que ores poderosamente mi vida. Y el hombre lo hizo sinceramente, hermano, y el hombre cayó. Se le fue el mundo, cayó como muerto. Y duró ese día, no fue al trabajo. Y el día siguiente no fue al trabajo. Y no fue al trabajo por 3 días. Y a los 3 días apareció. Y entonces el amigo cristiano pues estaba esperando a ver qué ha pasado. Y dijo, hermano, ¿qué pasó? No, hermano. Cristo se reveló a mi vida. Cristo hizo lo que tanto usted me ha dicho todas las veces que haga, y que yo me había revelado y no había querido. El Señor entre en mi corazón. Cuando yo le hice las palabras, hermano, el mundo se me fue y yo no supe qué pasó conmigo. Pero cuando yo desperté, era una persona completamente diferente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto y ahora tiene vida. Hermanos, nosotros tenemos vida. Nosotros no necesitamos las cosas que el mundo ofrece. No el dinero lo necesitamos porque, claro, necesitamos para ir a la tienda a comprar arroz y a comprar el mercado. Para eso necesitamos dinero. Pero, hermanos queridos, nosotros no vivimos por el dinero. Nosotros vivimos por Cristo. Cristo, que es el dueño del dinero, ¿cierto que sí? Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la palabra. Hermanos queridos, el Señor nos ha sacado de esa situación. Entonces se trata de creer. Se trata de creer lo que dice la palabra del Señor. Hermano, de pronto los ángeles se fueron, el cielo volvió a la normalidad y los pastores se dijeron, vamos pronto, veamos esto que ha sucedido. Y apresuradamente los pastores se fueron y hallaron al bebé y a su madre en el pesebre. Esta es la verdadera Navidad. Es lo que los verdaderos cristianos del mundo celebramos, el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Esto es lo que invade nuestro corazón de gozo santo. No son las fiestas paganas del mundo, no es no es ese gozo que el mundo aparenta que aparentemente quiere darnos a nosotros. No, hermano, es el gozo precioso que el Salvador ha venido a darnos, a traernos a nuestros corazones. Él nos ha dado vida. Él ha venido para cambiar nuestra vida para siempre. Y Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, es lo que yo tengo. Y yo no tengo plata. Si me voy a montar en un avión, pues no puedo porque no tengo patiquete. Yo tengo plata. Pero hermanos queridos, tengo vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes tienen vida en abundancia? Qué bueno, hermano. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, esa es la verdadera Navidad. ¿Por qué Jesús nació en Belén? Porque fue el decreto de Dios desde la eternidad, ¿sí o no? No fue porque Augusto César quiso, digamos, meterlo a hacer semejante viaje por el desierto y por Edita María. No, todo eso estaba escrito, hermanos. Todo estaba escrito por Dios. Y hermanos, no se nos olvide, no se nos olvide. No hay acontecimiento, no hay asunto que ocurra en este mundo que no haya sido decretado por Dios desde la eternidad. ¿Saben por qué? Porque esa es la soberanía de Dios, hermanos. Si eso no fuera así, entonces Dios no sería soberano, porque entonces Dios gobernaría una partecita o algunas cosas, pero Dios lo gobierna todo. Lo que pasa es que en nuestros corazones nosotros nos metemos en ese, o sea, nos sumergimos en esta palabra para hacer la voluntad de Dios,
y entonces estamos caminando con Dios. Pero el que no está caminando con Dios, aunque no crea, aunque no acepte, Dios lo está gobernando. Y Dios le ha dicho, crea para que sea salvo. Pero si no cree, pues hermano, Dios también le ha dicho en aquel día, el Hijo del Hombre vendrá y se sentará y reunirá delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y les dirá a las ovejas, ustedes son ovejas, levanten las manos las ovejas. Ah, bueno, a ustedes y a mí nos va a decir el Señor, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga, desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Créalo o no lo crea. Allá en Filipenses 2, 5 al 11, ¿qué dice? Que Dios le ha dado al Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos queridos, el que cree y el que no cree se tendrá que arrodillar delante del Señor ese día. Si no lo hace ahora, ese día le va a tocar hacer. Pero nosotros hemos creído, ¿sí o no? Hermanos queridos, entonces recordemos entonces que creer es creer todo lo que está escrito acá. Y recordemos que si nosotros celebramos la Navidad, no estamos celebrando esas fiestas, no estamos con Papá Noel, ¿cierto que no? ¿Ah? ¿A dónde habla la Biblia de Papá Noel? Usted, sí, la hermana Jimena tiene a Papá Noel. No, hay algunos que tienen a Papá Noel, ¿cierto? ¿De dónde salió Papá Noel? De la mente pecaminosa, embustera del hombre, ¿cierto? Pero aquí lo que está es el nacimiento del rey más grande del universo. Eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, hermano, en Navidad. Y entonces estamos en Navidad y eso es lo que celebramos. Amén. Dentro de 15 días tendremos la segunda parte de este mensaje. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Señor, bendito, santo, poderoso, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por habernos abierto nuestra mente para poder entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por esa obra hermosa que tú hiciste en nuestra vida, nosotros pudimos creer en ti, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú tuviste misericordia y compasión de nosotros. Y hoy estamos aquí adorándote y alabándote, Señor, y gozándonos al recordar ese momento hermoso cuando el Señor, el Hijo de Dios, nació en aquel establo, pero que vino y creció para ir a la cruz y morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso estamos hoy acá, porque tú nos has salvado, porque tú has transformado nuestras vidas, porque tú nos has dado vida nueva, porque ya nosotros hemos entendido tu palabra y vivimos para ti, porque tú has hecho una obra hermosa en nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre Santísimo. Te damos gracias y te adoramos y no nos cansaremos de adorarte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y nuestro bendito Salvador. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.